Lauren Giddings tenía 27 años, estaba por graduarse de Derecho, y tenía toda una vida por delante. Pero una madrugada de junio de 2011, su existencia fue brutalmente interrumpida por alguien que conocía bien. Demasiado bien. Este no es solo un crimen atroz. Es una historia de obsesión, de una mente perturbada, y de cómo el monstruo se escondía justo al lado de su puerta. Hoy te cuento el caso de Stephen McDaniel, el asesino que estranguló, descuartizó y mintió frente a las cámaras como si nada hubiera pasado. Soy Jorge Santana. Suscríbete si te gustan los misterios y casos paranormales. La graduación universitaria suele ser un momento de alegría, de logros, de nuevos comienzos. Pero en el verano de 2011, en la ciudad de Macon, Georgia, esa alegría fue opacada por uno de los crímenes más perturbadores que se recuerdan en la historia reciente de Estados Unidos. Lauren Giddings, una joven estudiante de Derecho, brillante, querida por todos, estaba a punto de convertirse en abogada. Tenía 27 años, una vida entera por delante, y nadie imaginaba que, justo al culminar la universidad, encontraría un final tan brutal, oscuro y desconcertante. Su asesino no fue un extraño, ni un asaltante cualquiera. Fue su propio vecino, su compañero durante años en la facultad, alguien que la saludaba, que estudiaba con ella, que incluso se unió a la búsqueda cuando desapareció. Ese hombre era Stephen McDaniel, un joven aparentemente reservado, inteligente y tranquilo, pero que ocultaba una mente profundamente perturbada. El asesinato de Lauren no solo fue violento, sino meticulosamente planeado, y lo que reveló después en sus confesiones dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Era la madrugada del 26 de junio de 2011. Mientras la ciudad dormía, Stephen McDaniel, en silencio, se introdujo al departamento de Lauren Giddings. Ella dormía plácidamente, sin imaginar que su vecino, el chico de la puerta de al lado, su compañero de carrera, estaba a punto de interrumpir sus sueños para siempre. Llevaba guantes y una máscara. Cuando Lauren se despertó sobresaltada por un ruido y lo vio sentado en su cama, no pudo contener el grito. ¡Sal de aquí! Pero Stephen no se movió. En lugar de eso, se lanzó sobre ella y la tomó por el cuello. Comenzó entonces una lucha desesperada. Lauren intentó defenderse, rasguñarlo, empujarlo. Forcejearon tanto que ambos cayeron al suelo, pero McDaniel logró colocarla de tal forma que sus piernas quedaron atrapadas bajo la cama, impidiéndole patear. Ella le arrancó la máscara y vio el rostro de su atacante. Era Stephen. Aquel chico tímido, siempre callado, que nunca causaba problemas. La estaba estrangulando con una frialdad imperturbable. Durante 15 minutos, él siguió apretando. A pesar de sus ruegos, sus súplicas, sus intentos por soltarse, él no se detuvo. «Lauren, por favor, para», llegó a decirle, como si fuera ella la agresora. Pero sus palabras eran huecas. Cuando finalmente dejó de patalear, cuando su cuerpo quedó inmóvil, Stephen la soltó. Eran las 4:30 de la mañana. La había asesinado. Tras matarla, McDaniel arrastró el cuerpo hasta el baño y lo dejó en la bañera con el pijama puesto. Volvió a su departamento como si nada hubiera pasado. Pasó el resto del día frente a la computadora. Nadie notó nada extraño. Pero al caer la noche, regresó al departamento de Lauren con una sierra. Sin remordimientos, sin emociones visibles, desmembró el cuerpo de su compañera. Primero separó la cabeza, luego las piernas. Las metió en bolsas negras de basura y las desechó en distintos contenedores, algunos en la universidad, otros en el mismo condominio. El torso lo conservó un par de días más, antes de deshacerse también de él. Durante esas 48 horas, McDaniel también eliminó evidencia. Se deshizo de su camisa ensangrentada y de la máscara. Los días pasaron. La familia y amigos de Lauren comenzaron a preocuparse. Nadie había hablado con ella desde el 25 de junio. No respondía llamadas ni mensajes. Su auto seguía estacionado. Sus cosas estaban en casa. Fue una amiga, Ashley Morehouse, quien dio la alarma. Vivía en el mismo complejo y, al no obtener respuesta tras tocar la puerta, decidió entrar con una llave de repuesto. Todo parecía en orden. La cartera, el celular, la computadora. Pero Lauren no estaba.
Ashley decidió conectar el teléfono de Lauren, que estaba descargado. Las últimas llamadas eran del sábado. Era evidente. Algo malo había pasado. Llamaron al 911. La policía llegó esa misma noche, pero no encontró signos de violencia. Se retiraron. Fue solo el principio. Mientras amigos y familiares pegaban afiches con la cara de Lauren, mientras algunos daban entrevistas a los medios, uno de los más activos era Stephen McDaniel. Apareció en varias entrevistas, hablando como un amigo preocupado. Quizás salió a correr y alguien la secuestró. No sabemos nada, decía ante las cámaras, con la voz temblorosa y un rostro que parecía afectado. Pero todo era una actuación. La verdadera historia estaba por salir a la luz. El 30 de junio, los detectives volvieron al complejo. El padre de Lauren había viajado desde otra ciudad para denunciar oficialmente su desaparición. Durante la inspección del departamento, rociaron luminol, un reactivo químico que revela rastros de sangre, en el baño. De inmediato, las paredes, el piso y la bañera brillaron. Era una escena del crimen. Al salir, un detalle cambió el rumbo de la investigación. El auto patrulla bloqueaba los contenedores de basura. El camión de la basura no había podido pasar. Fue una suerte. Cuando los policías se acercaron, el viento trajo un olor nauseabundo. El olor de la muerte. Dentro de una bolsa negra encontraron el torso de Lauren, ya en descomposición. Justo cuando se descubrió el cuerpo, McDaniel estaba hablando con una periodista local. En plena entrevista, ella le informó en vivo que habían encontrado restos humanos. Su rostro se transformó por completo. Dejó de hablar. Quedó en shock. Esa reacción fue el principio del fin. A las pocas horas, la policía lo interrogó. Al principio, negó todo. Pero días después, colapsó. Confesó el asesinato y el descuartizamiento. Lo contó con detalles escalofriantes. Dijo que llevaba tiempo planeando el crimen, que espiaba a Lauren por la ventana, que incluso entraba a su departamento cuando ella no estaba, que había robado una copia de la llave, y que el móvil no fue el odio, ni la venganza, sino la obsesión. Una obsesión enfermiza que lo llevó a acecharla, a invadirla y finalmente a matarla. Durante el juicio, muchos se preguntaban qué había llevado a un joven prometedor, a punto de convertirse en abogado, a cometer semejante atrocidad. No había un motivo económico. No hubo una discusión. No fue un crimen pasional típico. Stephen McDaniel era un sociópata que durante años ocultó su verdadera personalidad tras una fachada de timidez. Los psicólogos forenses que lo analizaron detectaron rasgos claros de narcisismo, aislamiento extremo y una profunda desconexión emocional. Algunos informes mencionaron que sufría de delirios y fantasías de control. Stephen había estado planeando el crimen desde hacía meses. Escribía en su diario sobre cómo matarla. Y lo cumplió. Lo hizo con calma, con preparación, como si fuera una misión. Stephen McDaniel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Años después del crimen, aún hay quienes recuerdan su rostro desencajado en aquella entrevista, cuando se enteró, o fingió enterarse, de que habían encontrado el cuerpo. La historia de Lauren Giddings se convirtió en un símbolo del horror que puede esconderse detrás de una sonrisa amable, de una puerta vecina, de un compañero de clase. Porque el mal, a veces, no viene en forma de monstruo, sino disfrazado de normalidad. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campana. Y recuerda, yo también seguiré contando lo que otros prefieren callar.